Hasta hace muy poco, los mismos tres equipos de siempre, Argentina, Brasil y Uruguay, eran los únicos protagonistas del fútbol sudamericano. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que hizo que Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Paraguay se quedaran un poquitito atrás? ¿Sabías que para que el fútbol se desarrolle de manera óptima no solamente se necesitan buenos jugadores, sino también un entorno y condiciones socioeconómicas favorables? Hola historietas, yo soy Mafe Ricaurte, soy historiadora y en este video vamos a hablar de los orígenes del fútbol paraguayo, venezolano, ecuatoriano, boliviano y quédate hasta el final porque obviamente que también voy a hablar de Colombia. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte al canal para más contenido así. Y si te gustaría saber más de historia del fútbol en América Latina, te recomiendo que veas esta playlist que te voy a dejar aquí arriba. Es más, puedes pausar este video, ir a ver esos videos para que entiendas mejor lo que te voy a contar acá. Entonces, cómo me gusta hacer estos videos. El origen de los fútboles sudamericanos, que son como menos pomposos o han sido menos campeones de cosas, está menos documentado y tiene como menos fuentes rigurosas. Porque pues sí hay muchos textos periodísticos, pero duden historietos, siempre duden. Siempre hay que dudar de dónde sacan la información que le muestran a uno. Pero aún así, a pesar de las dificultades, hay daticos. Spoiler, el origen del fútbol en Colombia, digamos que no es tan esperado como de pronto el de otros países de América Latina, pero sí tuvo en común algo que todos han tenido en común y es el tema del puerto. Pero el primero de nuestra lista es obviamente Paraguay. Paraguay, al igual que Colombia, es un país que ha estado muy marcado por la guerra. Los paraguayos tuvieron que enfrentarse a sus vecinos en la Guerra de la Triple Alianza que sucedió entre 1865 y 1870. Luego de eso tuvieron continuas guerras civiles, inestabilidad política, la Guerra del Chaco entre 1932 y 1935, otra guerra civil en 1947, la dictadura, y en ese contexto era muy difícil pensar en modernización y en conexión con el capitalismo como sí sucedió en otros países como Chile, como Perú, como Argentina, y por eso el desarrollo del fútbol paraguayo se demoró un poquito más. Como hemos visto en otros videos, no solo se trata de tener ganas de jugar, sino que también tienen que haber contextos que permitan eso. Paraguay tiene además otra particularidad y es que el pionero del fútbol no fue un inglés, sino un holandés, Willem Pats, que llegó a Sudamérica en 1894. Pats era de todo, era banquero, era masón, era profesor, era empresario y en la Escuela Normal de Asunción organizó el primer partido en 1901. Los primeros balones fueron traídos por Lucio Sila Godoy y entre Pats y Godoy fundaron el primer equipo en 1902, el Olimpia. Y en 1906 igualmente los dos participaron en la fundación de la Liga Paraguaya de Fútbol. Un año después de la fundación del Olimpia se fundó el Club Guaraní, que junto al Olimpia jugaron los primeros clásicos de la historia del fútbol paraguayo. Paulatinamente se fueron fundando otros clubes como Cerro Porteño, Libertad, Club General Díaz, y esos fueron los fundadores de la liga. Otra cosita que sabemos es que la Iglesia Católica tuvo un rol bastante importante porque fueron los salesianos los que también como que contribuyeron en sus instituciones educativas a enseñar el fútbol y a que sirviera para educar a los jóvenes. Se sabe que los contactos exteriores del fútbol paraguayo fueron escasos. En 1921 jugaron contra Uruguay y le ganaron en el Sudamericano y antecitos, un poquito antes, en 1913 habían jugado en Salto, en Uruguay. El fútbol se profesionalizó como tal hasta 1964, hasta hace relativamente muy poco. Y los mejores jugadores paraguayos emigraban, como Arsenio Érico, que debido a la Guerra del Chaco tuvo que emigrar. Siguiente. Bolivia. El fútbol llegó a Bolivia con el ferrocarril de Antofagasta, del cual ya hablamos en el video pasado. El ferrocarril llegaba a Oruro a finales del siglo XIX y eso permitía que hubiera intercambio de mercancías y también de deportes. El primer balón lo trajo Leoncio Suaznavar desde Chile y el primer club fue Oruro Fútbol Club, obviamente, y fue fundado en 1896. El primer partido lo hizo como una parte del equipo jugando contra el mismo equipo. Hasta 1905, cuando en La Paz ya jugó contra Thunder Fútbol Club. Pero en Bolivia pasó más o menos lo mismo que pasó en Perú, como que el fútbol empezó a desarrollarse en diferentes regiones. Pero no solamente el fútbol en Bolivia estaba en el puerto y en la capital. En el Potosí se había fundado en 1897 el Club Stormers San Lorenzo. Y en los primeros años del siglo XX empezaron a aparecer otros equipos como Bolivian Rangers, el National Football Club, el Thunder, The Strongest, que es el club más popular de Bolivia actualmente. Pero si se dan cuenta, como que los primeros nombres eran bastante ingleses, hasta cuando en 1925 apareció el Bolívar.
Pero Bolivia también es un país que tiene una geografía bastante difícil, entonces como que esas distancias y esa dificultad geográfica hizo que precisamente el fútbol se desarrollara muy regionalmente, como spoiler en Colombia. Hasta el 77 se fundó una liga profesional boliviana que reunió pues a las ligas que ya se habían formado en las distintas regiones de Bolivia. Pero años atrás como que se había empezado a intentar jugar torneos o pequeños campeonatos entre los campeones de esas ligas. De hecho, en 1960 se creó la Copa Simón Bolívar, que permitía definir quiénes iban a la Copa Libertadores. Eso sí, aunque el desarrollo fue muy regional, la profesionalización fue muy tardía, en 1925 se fundó en Cochabamba la Federación Boliviana de Fútbol, que permitía las afiliaciones a la Conmebol y a la FIFA. No sé, yo tampoco entiendo cosas de latinoamericanos. Ecuador. Aquí llegaron los hermanos Juan Alfredo y Roberto Wright, que trajeron la pelota desde Inglaterra y fundaron el Sport Club en 1899, el primer club ecuatoriano. En 1929, los trabajadores de la empresa de electricidad organizaron el club Emelec y su clásico rival fue el Barcelona, que fue fundado en 1925. Y le pusieron ese nombre en apoyo a los catalanes que de cierta forma como que patrocinaron la creación de ese club. En 1922 se creó una Federación Deportiva de Guayas que unió a esos equipos del puerto. Pero el fútbol de otras regiones de Ecuador como que tiene menos datos y hay menos información, desafortunadamente. Sin embargo, se sabe que en 1922 se organizó en Pichincha un pequeño torneo de clubes que ya no existe. Algo raro de Ecuador es que es uno de los pocos países que tiene un club fundado y apadrinado por las Fuerzas Armadas. El Club Mariscal Sucre, que después pasó a llamarse Club El Nacional en 1964. Con la fundación de la federación en 1925, los 2 años siguientes Ecuador se afilió tanto a la Conmebol como a la FIFA. Pero solo hasta el 51 se profesionalizó como tal el deporte y hasta el 57 se creó una liga nacional, porque antes solamente existían como pequeños torneos. Pero lo más importante de Ecuador, lo más importante que no se les puede olvidar, es que tiene una cuestión racial muy importante y también muy interesante. Resulta que 10 de los 23 jugadores que fueron convocados para el Mundial 2014 provenían de la provincia Esmeraldas, que queda hacia el Pacífico de Ecuador. Si miramos el porcentaje total de afroecuatorianos es el 7.3% más o menos, pero el porcentaje de afroecuatorianos que hay en Esmeraldas es casi la mitad, el 43.9%. Es decir, que una buena parte de la selección ecuatoriana proviene de una provincia afrodescendiente. Y por otro lado también hay que decir que el fútbol ecuatoriano es bastante bipolar. Si no gana el Guayaquil, gana el Quito, pero rara vez han ganado equipos diferentes. Siguiente. Venezuela. Como todos sabemos, Venezuela es uno de los principales productores de petróleo del mundo. La producción de petróleo en Venezuela hizo que aparecieran migrantes y con los migrantes apareció el fútbol. Así que no debería sorprendernos que los primeros equipos de fútbol venezolano hayan aparecido en las colonias europeas. ¿Y cómo sabemos eso? Por los nombres de los clubes de un torneo que se organizó en 1902. Se llamaban Deportivo Español, Catalonia, Deportivo Vasco, Deportivo Galicia y Arizona. El crecimiento que tuvo el fútbol motivó la creación de una federación en 1925. La federación se transformó y en 1939 le dio paso a la Asociación Nacional de Fútbol. En el contexto de la dictadura, en 1951 se dieron las afiliaciones a FIFA y a Conmebol, pero Venezuela fue la última selección sudamericana en integrarse a los torneos de la FIFA. Y lo hizo en 1965 en el contexto de las eliminatorias para el Mundial de 1966. Y ahora sí, el momento más esperado por todos. ¿Cómo inició el fútbol en Colombia? A finales del siglo XIX, nuestro país estaba atravesando como por una necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas. Para eso vinieron militares de Europa y de Estados Unidos, y entre esos estaba el coronel Rowan Lemley, que era profesor y me parece director de la Escuela de Ingeniería Civil de los militares. En junio de 1892 organizó un partido de fútbol al que asistió el entonces presidente Miguel Antonio Caro. Luego, en 1902 se organizó el Fútbol Club de Bogotá. Y al igual que pasó, por ejemplo, en Paraguay, aquí la iglesia también tuvo un papel importante porque los jesuitas también ayudaron como a popularizar ese deporte. También, por ejemplo, en Cali, un hermano marista francés, Paul de León, organizaba partidos en el Colegio Santa Librada a finales del siglo XIX. Pero eso no debería sorprendernos teniendo en cuenta lo importante que ha sido la Iglesia Católica en la historia de Colombia. Pero además de la Iglesia Católica, también los obreros. Los empleados del ferrocarril de Barranquilla, un puerto
jugaban a inicios del siglo XX y eran acompañados por muchachos privilegiados barranquilleros. Uno de esos jóvenes trajo de Londres el balón, el reglamento, los uniformes y con eso trazaron la primera cancha que hubo en Colombia de fútbol para un partido que ocurrió en 1908. En Pasto, un comerciante inglés, Leslie Spain, organizó partidos con sus empleados en 1909. En Santa Marta, los empleados de la United Fruit Company también jugaban fútbol. Y en cuanto a la fundación de los equipos, también tenemos información. En Cúcuta, en 1913, un dominicano y un venezolano fundaron el Club Deportivista. En Medellín, dos suizos fundaron el Sporting en 1912, que técnicamente fue el primer club de fútbol fundado en Colombia. Pero de los equipos que juegan hoy en las profesionales, todos son relativamente nuevos, excepto el Independiente Medellín y el Deportivo Cali. Estos dos equipos fueron fundados en 1913 y en 1912. Y si se dan cuenta, los inicios también son muy dispersos, son muy regionales, como todo en la historia de nuestro país. Adicionalmente a eso, Colombia tiene otro dato y es que a diferencia de otros países en Latinoamérica, aquí no llegaron tantos migrantes europeos. Y la falta de vías de comunicación hizo que las conexiones fueran más difíciles todavía. En 1918 se organizó en Barranquilla una reunión de delegados, pero solamente había costeños y bogotanos, o sea, no era tan nacional. Pero Barranquilla, al ser puerto, digamos que tiene un papel más protagónico. En 1924 se creó allá la Liga de Fútbol del Atlántico, que tenía a un poquito más de 20 equipos. Y en 1928 se organizaron en Cali los Juegos Nacionales, en donde se enviaron delegaciones de distintas regiones. Esos encuentros permitieron como conexiones que hicieron que después en 1936 se fundara de fútbol y eso permitió a su vez la afiliación a Conmebol y a la FIFA. Colombia fue la penúltima asociación sudamericana en afiliarse. Y 2 años después se organizaron los Juegos Bolivarianos en Bogotá, en donde jugaron los países de Bolívar: Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú y Colombia. A Bolívar le gusta esto. Por el torneo se dio la construcción del Campín, pero para ese momento el fútbol ya estaba muy popularizado y tuvo como su prime, como su punto importante, su punto álgido en la época del Dorado después de 1948, cuando los mejores jugadores del mundo vinieron a jugar a nuestro país. Pero eso lo veremos en otro video. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Cuéntenme en los comentarios por qué ustedes creen, además de lo que yo dije acá, que el fútbol en sus países no se desarrolló como tan rápido como en otros países. Que igual han crecido muchísimo, eso no lo vamos a negar, pero pues todavía no hay tantos campeones del mundo. Eso sí, con las últimas fechas de eliminatorias ya vimos que todo puede pasar. Las cosas no son tan obvias y de repente Brasil puede perder con Paraguay y Bolivia ganar sus 2 fechas de eliminatorias. Esas son cosas que pasan y es precisamente lo que hace lindo al fútbol latinoamericano. No olviden suscribirse al canal y así me apoyan para seguir haciendo esta serie de videos de historia del fútbol latinoamericano. Sigan a Los Historietos en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok como Los Historietos. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!